Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento están mirando este video. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la Iglesia Berea de Saltillo. Y ahora, pues gratamente quiero comunicarle a todos que Dios nos ha dado otra iglesia para pastorear. Sí, así como lo oyen, sin renunciar a la Iglesia Berea de Saltillo. Ahora, por la gracia de Dios, estamos pastoreando otra iglesia en Guadalajara. Bueno, para los que conocen allá, es en Tonalá específicamente, en la colonia Loma Dorada. Pero, pues muchos no han ido, no conocen la región, entonces es más fácil decirles Guadalajara. Pero por la gracia de Dios, desde el día 15 de este mes, estamos pastoreando ambas iglesias y estoy comprometiendo a esta iglesia Berea de Saltillo para pastorear juntamente con un servidor la iglesia Agua Viva de Loma Dorada en Tonalá, Jalisco. Oren por esta iglesia, oren por los líderes que hay en esa iglesia y pues que Dios nos permita también compartir la palabra, llevarlos al nivel de madurez, de crecimiento que Dios espera que puedan tener. Y déjenme comenzar con una oración precisamente. Nuestro Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, queremos darte honra y gloria. Por esta ocasión, queremos darte honra y gloria porque tú siempre estás al pendiente de nuestra vida, en todo sentido, Señor, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, estás al pendiente de nuestras enfermedades, de nuestra salud y de todo, Señor. Y te agradecemos por ello y te glorificamos. Y ahora quiero pedirte por estas dos iglesias, por esta iglesia en la que nos has permitido trabajar por 14 años y por la iglesia Agua Viva. Y pues Señor, que tú tomes la vida de cada uno de estos hermanos, puedan conocerte más, puedan conocer tu palabra, puedan amarte con todo su corazón y servirte, porque tú eres digno de servicio, de honra, de gloria, de adoración. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pues brevemente les diré que, por la gracia de Dios, hace 36 años, Dios nos permitió precisamente comenzar esa iglesia de cero. Empezamos allí, mi esposa y yo, tocando puertas. Trabajábamos juntamente con un misionero que se llama Lonnie Smith Jr. y en esa área de Guadalajara. Había otro pastor, amigo mío, que se llama Francisco Alarcón y también estaba en aquel tiempo empezando una obra en ese lugar. Y casualmente Francisco Alarcón fue uno de los pastores de esta iglesia Berea de Saltillo, pero obviamente hace muchos años. No sé cuánto tiempo pastoreó Francisco esta iglesia Berea y ahora está pastoreando en una iglesia en Monterrey. Entonces, pues gracias a Dios. Vamos a hacer un breve repaso. ¿De qué hablamos la ocasión anterior?
La ocasión anterior estudiamos los Salmos 3 y 4. Estamos con el compromiso de estudiar todo el libro de los Salmos. Entonces ya nos falta menos. La ocasión anterior estudiamos los Salmos 3 y 4, enfocándolos bajo el tema de cómo enfrentar nuestras fobias y ansiedades en este año 2023. Cómo enfrentar nuestras fobias y ansiedades. Y de inmediato el Salmo 3 nos dio el contexto histórico, o sea, la historia detrás de estos dos salmos, 3 y 4. Y nos dimos cuenta de que esos salmos fueron escritos por causa de la persecución de Absalón contra David, cuando Absalón usurpó el trono. Y entonces hablamos primeramente de una causa. Nuestros miedos, nuestras fobias, nuestras ansiedades, nuestros problemas, cualesquiera que sean, siempre tienen una causa. Y básicamente encontramos que la causa general de todos los problemas es el pecado. No es un pecadillo que alguien tenga por allí oculto, secreto, no. De manera general, el problema de todo se llama pecado. Si no hubiera pecado, no habría alcoholismo, no habría drogadicción, no habría divorcios, no habría adulterios, no habría nada malo, no habría guerras, no habría hambres en el mundo. De manera general, el problema es el pecado. Después, en el Salmo 3, hallamos 3 razones para confiar en el Señor. 3 razones para confiarle a Él nuestros miedos y nuestras ansiedades. Y al estar considerando ese Salmo 3, vimos precisamente las 3 razones. En el verso 3 vimos que porque Él es nuestro escudo. Podemos confiar en Él porque Él es nuestro escudo. En el verso 5, porque Él es quien nos sustenta. Jehová es mi sustentador. Y en el verso 8 vimos que Él es la salvación. Podemos confiar en el Señor porque Él es la salvación. Después pasamos al Salmo 4 y en el Salmo 4 encontramos la solución definitiva. La solución definitiva para nuestros miedos, nuestras ansiedades, para nuestros problemas, cualesquiera que sean. Y la solución definitiva es una comunión más profunda con el Señor. Eso lo vemos en el Salmo 4, cuando el salmista en el verso 6 dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y eso implica una comunión más profunda. Y entonces, al considerar esto, vimos 3 enfoques específicos. En este Salmo 4 hallamos una alegría superior, hallamos una paz sobrenatural y hallamos una confianza suprema. Todo esto viene, obviamente, de tener una comunión más profunda con Dios. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a considerar el Salmo 5. Y en el Salmo 5 vamos a hablar de 4 enfoques de la oración como práctica instintiva. 4 enfoques de la oración como práctica instintiva. Todos tenemos instintos, reacciones. Imagínense que van caminando en cualquier lugar, cualquier calle, y simplemente escuchan el grito, aguas, aguas, aguas. ¿Y qué hacemos? Instintivamente nos protegemos. No sabemos qué es, de dónde viene el peligro, la advertencia. Y tal vez es alguien que está gritando o bromeando en algún lugar, pero llegó a nuestros oídos e instintivamente reaccionamos. Muy bien. 4 enfoques de la oración como práctica instintiva. Cuando la fe de David flaqueaba, en sus momentos más oscuros, él desarrolló la práctica instintiva de ir directamente al Señor en oración.
Ahora, aquí en la pantalla les puse primeramente el título que aparece en la Biblia de este Salmo 5. Y dice de esta manera: plegaria pidiendo protección al músico principal sobre Neilot, Salmo de David. Los estudiosos de las Escrituras nos dicen que el término Neilot es una transliteración del hebreo Nehilot, cuyo origen o significado es incierto y solo aparece en el encabezado de este Salmo 5, Neilot, que viene de Nehilot. Ahora, la Septuaginta, la versión griega que fue traducida por 70 eruditos hebreos, y la Vulgata latina, el esfuerzo de los católicos por traducir la Biblia, la tradujeron como para aquella que hereda. Sí, o sea, la expresión Neilot se traduce, según estos eruditos, para aquella que hereda. De ahí que le dan el sentido de herencia. Neilot implica una herencia. Ahora, si esto fuera así, y aunque no lo sea, podemos ver la oración como una herencia. Y tenemos 4 enfoques de la oración como práctica instintiva. Instintiva porque esta fue la reacción de David con el paso del tiempo. Cualquier problema, cualquier situación, e inmediatamente David oraba. David iba a la presencia del Señor. Al orar, vamos a buscar la presencia del Señor. Estas son las cuatro enfoques. Al orar hay que buscar la presencia del Señor, presentándole tu oración como ofrenda. Número 2, al orar señala el carácter santo de Dios. Dios es santo. ¿Se acuerdan la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Al orar, número 3, adórale y pide su dirección. Pide su dirección. Y, número 4, al orar, confía en su justicia y alégrate en su protección. Estos son los 4 enfoques de una oración instintiva. Cuando ya tu reacción es siempre buscar a Dios en cualquier problema, en cualquier situación. Entonces comencemos con el primer enfoque. Al orar, busca la presencia del Señor presentándole tu oración como ofrenda. Y esto lo vemos en los primeros 3 versículos. Salmo 5, versos 1 y 2. Y lo primero que vemos es que, de verdad, David está buscando la presencia del Señor. Dice el verso 1, escucha, escucha. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Al principio, sus palabras eran como las de Ana. Dice allá en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 13, cuando Ana fue al templo, ella era estéril y fue a orar para pedirle al Señor precisamente que le diera un hijo. Y entonces dice aquí en primero de Samuel 1:13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Pero solamente se movían sus labios, su voz no se oía. Ese era el gemir de Ana. Y este es el sentido de lo que el Salmo 5:1 nos dice aquí. Escucha, oh Jehová, mi oración. Considera mi gemir. Sin embargo, ese gemir fue aumentando de intensidad, hasta convertirse en un clamor.
Dice el verso 2, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. De manera que un gemir es una voz imperceptible. Un clamor es un llamado a gritos. Señor, escucha mi oración. Está atento a la voz de mi clamor. Sin embargo, recordando la vida y el carácter de David, David es un rey. Está acostumbrado a mandar, a dar órdenes. Pero cuando llega a la presencia de Dios, él se somete. David, siendo rey, le habla a Dios como Rey mío y Dios mío. No demanda, no declara, declaro bendición, no declara, no exige, como algunos predicadores enseñan hoy, sino que se pone en una actitud de sumisión. David está buscando la presencia del Señor, con el propósito de presentarle su oración como una ofrenda. Miren lo que dice aquí en el verso 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esta expresión, me presentaré, de mañana me presentaré, está hablando de presentar su persona. Dice Pablo que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos, pero más específicamente está hablando de presentar su oración como una ofrenda delante de Dios. De hecho, los que saben hebreo, y debo aclarar desde siempre que yo no hablo hebreo, pero los que saben hebreo nos dicen que esta palabra presentar viene del hebreo arak y lleva la idea de poner en orden, la idea de arreglar, acomodar, alinear, presentar, como lo hacía el sacerdote con las piezas del holocausto. Allá en Levítico, por ejemplo, leamos en el capítulo 1, versículos 10 al 12, y dice de esta manera: si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos. Y el sacerdote, y aquí está la palabra, las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Arak, las acomodará. Arak. Esto es lo que David está diciendo al orar. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Obviamente, hay oraciones de todo, ¿sí? Oraciones de petición, oraciones de acciones de gracias, etcétera. Como la de Pedro. La de Pedro fue una oración rápida, instantánea, espontánea. Cuando se estaba hundiendo allá en Mateo 14:30, lo leen en su casa, simplemente dijo: Señor, sálvame. Pero por vía de ilustración, podemos pensar en cómo pide un niño, cómo pide un adolescente, cómo pide un joven, cómo pide un adulto maduro. Son diferentes, diferente madurez, diferente perspectiva de la vida, etcétera. Entonces, diferentes formas de pedir. Esta oración de David en el Salmo 5 es una oración madura. Es una oración instintiva, sí, pero madura. Es una oración ordenada. Estamos hablando de 4 enfoques de la oración como práctica instintiva. Cuando la fe de David flaqueaba en sus momentos más oscuros,
él desarrolló la práctica instintiva de ir directamente al Señor en oración. Y hemos visto los primeros 3 versículos. Al orar, busca la presencia del Señor, presentándole tu oración como ofrenda. Ahora, número 2, versículos 4, 5 y 6. Estamos en el Salmo 5. Al orar, señala el carácter santo de Dios. Al orar, señala el carácter santo de Dios. Noten la primera frasecita del verso 4. Porque tú. Escucha mi oración, escucha mi gemir, porque tú. Eso es lo que dice en el verso 4. David está enfocado en Dios. Y ahora, ¿qué nos va a decir de su carácter santo? El carácter santo de Dios. Y se nos facilita enfocando los 3 no que aparecen en los versículos, en este pasaje, versículos 4 y 5 específicamente. 3 no. Y el primer no se ve en el verso 4 y el segundo también. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. De manera que Dios no se complace en la maldad. Esto es notable porque el profeta Habacuc, en el capítulo 1, versículo 13 de su libro, Habacuc 1:13, nos dice estas palabras. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Ahora, el sentido, tal y como lo leemos en el Salmo 5:4, no se complace en la maldad y el malo no habitará junto a él. Y quiero decirles, y que sirva a manera de advertencia, Dios todo lo ve, porque Él es omnipresente, omnisciente y todopoderoso. Sí, cada vez que tú estás mirando pornografía en tu computadora, en tu celular, si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo está en tu ser. Así enseña la Biblia. Y entonces Dios está mirando la pornografía contigo. Eso no lo puedes ocultar. La enseñanza de la Biblia es que Dios no se complace en la maldad. Al decir, muy limpio eres de ojos, no puedes ver el agravio. Sí, porque Él es santo, pero Él todo lo ve. Ahora, noten otra vez aquí en el versículo 4, todavía no cambiamos de diapositiva. Dice el versículo 4, bueno, vamos a cambiar de diapositiva, está bien. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. El malo. Esto llama nuestra atención. Históricamente, el malo eran los enemigos inmediatos del rey David. Espiritualmente, el malo es aquel que carece de bondad y que se opone a lo bueno. El malo es aquel que se opone a la razón, que se opone a la moralidad y a las buenas costumbres. Pero, doctrinalmente, el malo es el diablo. El malo no habitará junto a ti. El malo es el diablo. ¿Dónde aprendemos esto? En la Biblia. En el libro de Mateo, en el capítulo 13, en la parábola del sembrador, el Señor nos enseñó esto. Vamos a leer los versículos 4, primeramente versículo 4, donde dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte de la semilla cayó junto al camino
y vinieron las aves y la comieron. Y luego, cuando el Señor da la explicación, en el verso 18, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Al hacer su trabajo, el sembrador, parte de esa semilla cayó junto al camino y dice la Biblia que fue comida por las aves. Y en la Biblia, las aves en esa parábola tipifican a los demonios. Ahora, al dar la explicación de la parábola, el Señor Jesús dijo que fue el malo quien arrebató la semilla del corazón. Y esta es una alusión clara, clarísima al diablo. Es obvio entonces que el malo no habitará junto al Señor. Pero les dije que hay tres nos, tres no. Y el tercero lo encontramos en el verso 5. Y cabe mencionar aquí brevemente una de las características literarias de los salmos. Es el paralelismo. Todos los salmos, todos los proverbios. El paralelismo. Cada texto consta de 2 o 3 frases que muchos les llaman rima de ideas y generalmente serán ideas paralelas. Por ejemplo, aquí en el Salmo 5 tenemos 2 frases con 2 ideas donde la segunda nos ilumina, nos da luz para entender la primera. ¿Qué dice? Los insensatos no estarán delante de tus ojos, punto y coma. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Noten, los insensatos, los que hacen iniquidad. Los insensatos de la primera frase son los que hacen iniquidad de la segunda frase. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Estos insensatos son los que hacen iniquidad. ¿Por qué el Señor los aborrece? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. El verso 6 nos da la respuesta. Porque son mentirosos, son sanguinarios y engañadores. Dice el verso 6, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Ahora, solamente quiero poner en su mente, válgame la repetición, esta frasecita. Al hombre sanguinario y engañador. No olviden eso. Ahora, estos que hablan mentira, estos que hacen iniquidad, un día querrán entrar por la puerta angosta, pero el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren cómo lo dice Lucas capítulo 13, versos 22 al 27. Dice de esta manera, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. El pasaje paralelo en Mateo dice, apartáense de mí, hacedores de maldad. No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Ahora, la Biblia siempre nos da
el entendimiento por medio de contrastes. Contrastes. Lo contrario a los hacedores de maldad son los hacedores de bondad, obviamente. Pero vamos a ver cómo lo dice la Biblia. ¿Cómo es que podemos ser diferentes a los hacedores de maldad? Dice aquí en Romanos 2:13. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley contra los hacedores de maldad. En el libro de Santiago, en el capítulo 1 y el verso 22, dice, pero sed hacedores de la ley. Sed hacedores de la ley, o sea, de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, por observar el verso 4, Salmo 5:4, que es el que estamos estudiando, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Ya les expliqué quién es el malo. Comparando la escritura con la escritura, vimos en la parábola del sembrador que el malo es el diablo. Ahora, dice el verso 6, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Pueden deducir quién es este hombre sanguinario y engañador? Hombre sanguinario y engañador. Claro que sí. Se trata de el diablo. Dice la Biblia que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Es el diablo. Es el padre de mentira. Es el engañador. Muy bien. Estamos hablando de 4 enfoques de la oración como práctica instintiva. Cuando la fe de David flaqueaba, en sus momentos más oscuros, él desarrolló la práctica instintiva de ir directamente al Señor en oración. Estamos en el Salmo 5, en los primeros 3 versículos vimos que al orar, busca la presencia del Señor, presentándole tu oración como ofrenda. Después, en los siguientes 3 versículos, 4, 5 y 6, los versos 4, 5 y 6, dijimos que al orar señala el carácter santo de Dios. Y David lo hace, mencionándonos esos 3 nos. Y ahora, en tercer lugar, al orar, adórale y pide su dirección. Y esto se ve en los versos 7, 8 y 9. Como pueden ver, este salmo está dividido en grupitos de 3 textos, ¿sí? Entonces, número 3, al orar, adórale y pide su dirección. Ya observamos en el verso 4 que dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Y entonces el salmista nos habló del carácter santo de Dios y nos habló de las actitudes de los malos. Ahora, ¿cómo comienza el verso 7? Mas yo. Porque tú, pero yo. Porque tú y los malos con sus maldades, pero yo. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo. Y ahora nos va a mostrar su enfoque personal. El enfoque de David está centrado en la adoración y en su búsqueda constante de dirección divina. Es interesante ir al libro de Mateo, al capítulo 6, y notar las instrucciones que el Señor Jesús nos dio en cuanto a la oración. Obviamente no vamos a considerar todo el capítulo 6, pero en Mateo 6, del 2 al 4, el Señor habló de la actitud al dar limosnas, cuando tú das limosnas. En Mateo 6, del 16 al 18,
habló de la actitud al ayunar, cuando tú ayunas. Y en Mateo 6, del 5 al 15, habló de la actitud al orar. Habla de la actitud al dar limosnas, la actitud al ayunar, y ahora en Mateo 6, del 5 al 15, habló de la actitud al orar. No vamos a considerar todo el pasaje, pero vamos a empezar aquí en el versículo 5, 6 y 7. Y dice de esta manera: y cuando ores, ¿qué dijo el salmista? Pero yo. Los malos hacen sus maldades, pero yo. Muy bien, Jesús dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, o sea, eso hacen los hipócritas, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Versículo 7. Y orando, cuando tú ores, orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué dice el salmista regresando al Salmo 5 y verso 7? Dice, mas yo ya vi lo que hacen los hipócritas, ya vi lo que hacen los mentirosos, los engañadores en sus oraciones, pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y adoraré. Pero déjenme hacer una breve mención de esto que David dice, entraré en tu casa. Quiero que sepan que no había templo en el tiempo de David. El templo de los judíos fue construido por Salomón, pero Salomón es hijo de David. Cuando David quiso construir el templo, Dios le dijo, tú no lo harás, lo hará tu hijo. De manera que no había templo en el tiempo de David. Se le llamaba templo al lugar de reunión, al lugar de adoración. ¿Se acuerdan qué dijo el Señor Jesús en Mateo 18:20? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cada vez que te reúnes con tu grupo pequeño, tu grupo de 2 o 3 personas, de 2 o 3 familias nada más, ahí está el Señor en medio. Ahora, regresando aquí al Salmo 5, 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Entra para adorar. Pero también dice el verso 8, guíame. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Al orar, pídele dirección. Guíame. Señor, yo quiero avanzar. Quiero ser diferente. Señor, quiero crecer. Quiero madurar. Guíame y endereza tu camino. O sea, que tu camino para mí sea más fácil de entender para seguirlo. Endereza delante de mí tu camino. Y luego dice en el verso 9, y aquí alude nuevamente a los hacedores de iniquidad. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su boca hablan lisonja. Y estas palabras las tomó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 y las usó para hablar de la pecaminosidad universal, la pecaminosidad del hombre, la naturaleza pecaminosa con la que todos hemos nacido. Y dijo Pablo de esta manera en Romanos 3:13, sepulcro abierto es su garganta.
con su lengua engañan. Estas palabras de Romanos son tomadas del Salmo 5:9. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Estas palabras pertenecen al Salmo 143, que en algún momento vamos a llegar ahí. Muy bien. Entonces, en el Salmo 5:5 acusó a los que hacen iniquidad, en el Salmo 5:6 acusó a los que hablan mentira y obviamente son los mismos del Salmo 5:9. Estamos hablando de 4 enfoques de la oración como práctica instintiva. Cuando la fe de David flaqueaba, en sus momentos más oscuros, él desarrolló la práctica instintiva de ir directamente al Señor en oración. En los primeros 3 versículos, Salmo 5 del 1 al 3, dijimos, al orar busca la presencia del Señor, presentándole tu oración como una ofrenda. Los siguientes 3 versículos, Salmo 5, versos 4, 5 y 6, dijimos, al orar señala el carácter santo de Dios. Y en los siguientes 3 versículos, Salmo 5, versos 7, 8 y 9, dijimos, al orar, adórale y pide su dirección. Y ahora llegamos al cuarto y último enfoque aquí, en el Salmo 5. Son los últimos 3 versículos, versos 10, 11 y 12. Al orar, confía en su justicia y alégrate en su protección. Confía en su justicia y alégrate en su protección. Ahora, aquí una pregunta. ¿Cómo oras cuando oras por tus enemigos? Enemigos verdaderos, no enemigos ficticios, enemigos verdaderos. ¿Podemos, como David, pedir que Dios castigue a nuestros enemigos? Dice aquí en el versículo 10, castígalos, oh Dios. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Porque se rebelaron contra ti. Este texto y su contexto nos hacen ver que David no está buscando una venganza personal. Me la hicieron, me la pagan. No está buscando una venganza personal. David está buscando la justicia divina. Castígalos porque se rebelaron contra ti. Porque se rebelaron contra ti. Podemos ver el carácter compasivo y justiciero de David en un pasaje de 1 de Samuel 24, los versículos 12 y 13. Es una escena diferente. David iba huyendo del rey Saúl y entonces en un momento dado tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo, sino que dejó todo en las manos de Dios. Dice 1 de Samuel 24, 12. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Si ustedes leen todo el pasaje y otros que hay, se darán cuenta que David tuvo la oportunidad de matarlo y de vengarse de una vez por todas, pero no lo hizo. Pedir que Dios se ponga a mi favor, Señor, mi vecino, Señor, mi esposo, mi esposa, el que sea mi enemigo, la gente en la oficina, en el trabajo, ponte a mi favor. Pedir que Dios se ponga a mi favor sería inmadurez de mi parte. Pero orar, dejando todo en las manos de Dios, buscando la justicia divina, eso es madurez. Eso es madurez. Ahora, regresando al Salmo 5, este salmo exhorta a los que confían en el Señor
para que se alegren por su protección. Dice aquí en el verso 11, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Está señalando un gozo especial para los que aman tu nombre. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Alégrense todos los que en ti confían. Y en el Salmo 119 y el verso 132, miren lo que dice. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. O sea, aquí el salmista nos está recordando que la naturaleza del Señor es amar. Amar. Esa es su naturaleza. Como acostumbras con los que aman tu nombre. Y luego, en el libro de Isaías, capítulo 56, versículos 6 y 7, ahí podemos leer la bendición del regocijo que no es exclusiva para Israel, sino para todos los pueblos. No solo Israel. Dice, versos 6 y 7, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Los hijos de los extranjeros, los que no son judíos, los que no son de Israel, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para todos los pueblos. No son todos los países, sino los pueblos dentro de esos países. Ayer estaba hablando con un mije, un indígena mije. Estaba hablando con él y me dijo, yo hablo mije. Él es de Oaxaca. Ahora, regresando aquí al Salmo 5, la protección del Señor es absoluta y total. Dice, versículo 12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. En el verso 11 dijo, alégrense los que confían en ti. Tú defiendes, porque tú los defiendes, en ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Ahora, hay dos palabritas que significan escudo, y una es la palabra magén, es una palabra hebrea, y se refiere a un escudo corto, un escudo para la defensa. Y la otra palabra que también significa escudo es la palabra que aparece aquí en el verso 12, y es la palabra tisná. Y esta se refiere a un escudo grande de forma rectangular. A veces se traduce pavés, y este era un escudo para protección, un escudo que protegía gran parte del cuerpo. En el Salmo 35, 2, se mencionan ambos escudos, cuando dice, echa mano al escudo y al pavés. O sea, el magén y el tisná, o la magén y la tisná, como quieran llamarle. Dice, y levántate en mi ayuda. Y a esto se refiere en el Salmo 5:12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Ahora, hay que notar bien, en este caso, la gramática, porque está usando un adverbio de comparación. Como,
como con un escudo lo rodearás de tu favor. Entonces, ¿cuál es el escudo que el Señor usará para darnos protección? No es la tizná o el tizná, no es ese escudo, sino su favor. Su favor. El Señor nos dará protección con su favor. El Señor nos rodeará como con un escudo con su favor. Y cuando hablamos de su favor, estamos hablando de su gracia. Su gracia. De manera que si lo va a hacer, y lo hace, si lo hace, será por amor de su nombre. Miren cómo dice en el Salmo 109 y el verso 21. Salmo 109, 21. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme. Rodéame con tu escudo de favor. Favoréceme, rodéame con tu gracia por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. Y el Salmo 37 nos muestra lo que nos pasa sin su favor y con él. Cuando vivimos sin el favor de Dios y cuando vivimos rodeados, escudados, protegidos por ese favor. Dice el Salmo 37, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. Cuando su favor está con nosotros, somos como un monte fuerte. Cuando su favor no está con nosotros, entonces somos turbados. Fue el favor de Dios lo que sostuvo a José cuando fue vendido como esclavo, hasta que llegó a ser príncipe entre sus hermanos. Vean conmigo en Deuteronomio 33, versos 13 al 16. Deuteronomio 33, versos 13 al 16. Aquí se están dando bendiciones para cada una de las tribus. Y dice en el verso 13, a José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia, o sea, el favor del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Que nunca falte este favor de Dios en tu vida. Que nunca falte este favor, esta gracia de Dios en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu barrio, en tu vecindario. El profeta Malaquías oraba pidiendo el favor de Dios. Búsquenlo en su casa, Malaquías 1:9. Nosotros debemos orar por el favor de Dios, para que Él tenga piedad de nosotros, misericordia de nosotros. Hemos considerado el Salmo 5, hablando de 4 enfoques de la oración como práctica instintiva. Cuando la fe de David flaqueaba, en sus momentos más oscuros, él desarrolló la práctica instintiva de ir directamente al Señor en oración. Y de esta manera hablamos de que al orar debemos buscar la presencia del Señor, presentándole tu oración como ofrenda.
Esto lo vimos en el Salmo 5, los primeros 3 versículos. 5 del 1 al 3. En segundo lugar, dijimos que al orar señala el carácter santo de Dios. Y esto lo vimos en los versículos 4, 5 y 6. Cuando hablamos del carácter santo de Dios en este salmo, se nos facilita entenderlo por los 3 no del pasaje. Y también el salmista enfocó a los que hacen iniquidad para contrastar el carácter santo de Dios. En tercer lugar, dijimos, al orar, adórale y pide su dirección. Y vimos que la oración del salmista estaba centrada en la adoración y en la búsqueda de la dirección de Dios. Y en cuarto lugar, al orar, confía en su justicia y alégrate en su protección. Cuando en este pasaje el salmista dice, castígalos, no estaba buscando venganza personal, sino la justicia divina. El pasaje de 1 Samuel 24 nos muestra el carácter de David. Nunca buscaba venganzas personales. Y ahí lo que vimos es que tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Y una cosa muy importante, vimos que la protección del Señor es como un escudo. El escudo de su favor. Ese escudo fue lo que protegió a José desde que fue vendido como esclavo hasta que llegó a ser príncipe entre sus hermanos. ¿Gozas del favor de Dios en tu vida? ¿Por qué crees que gozas de ese favor? ¿Por qué sí? ¿O por qué no? Esto es lo que aprendimos del Salmo 5. Lean el Salmo 6. Vamos a ver qué dice Dios para tu vida. Antes de que yo hable, antes de que yo les predique, ¿qué les dice Dios personalmente en el Salmo 6? Y como siempre, termino pidiéndoles y recordándoles que oren por nuestros misioneros. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.